Entonces hay que estar ahí, hay que darle los hoteles tienen hoteles y los establecimientos que tienen un sitio de compra es lo mejor que pueden tener, es decir, que te puedan comprar estando en Inglaterra, estando en Alemania o en Estados Unidos, que puedan comprarte algo tuyo en tu hotel a través de internet es fantástico. Ya no tienen que desplazarse. Yo creo que ese es el gran cambio que ha habido. Y además el cliente va evolucionando, ¿no? Las nuevas generaciones ya dominan muchísimo más internet que los inmigrantes digitales o los sabios digitales, ¿no? Entonces esa nueva generación será el consumidor del futuro. Decía Jimmy que la planificación es muy importante, que quizás es algo que se está dejando de lado. Supongo que para empresas y para destinos es importante, pero debe pesar quizá más en el tema de los destinos, aunque la empresa también le teme mucho a la crítica, pero en el tema de los destinos quizá porque está detrás una estructura de una consellería, de un gobierno autonómico, que tema más quizá la crítica porque pueda convertirse en una crítica a una política turística. Pienso... ¿Cómo pensáis que tiene que verse esa crítica y cómo tiene que utilizarse esa crítica en cualquier caso? Antes me gustaría hacer un matiz. Los estudios que hace Tour España ponen en evidencia que aproximadamente el 70% del cliente está utilizando ahora mismo el viaje individual frente al 30% del tour operador. Y es cierto que cada vez la tendencia va a ir a aumentar, el potencial es el 70% subir y el 30% bajar. También es cierto que en diferentes destinos como Canarias o Baleares, pues la presencia del tour operador todavía tiene mucho peso específico. Pero tampoco, no es menos cierto que el tour operador está cambiando y evolucionando muchísimo y se está hiperespecializando. Y eso viene también motivado por el uso que está haciendo el cliente, que no es un cliente cautivo, como ha comentado, es un cliente muy especialista, es un cliente muy formado y es un cliente que además tiene mucho acceso a la información. Y eso está modificando las reglas del juego de destinos y de tour operación. Y luego, por otro lado, lo que comentaba Jimmy es que es la clave. Es decir, tú tienes que tener visión, tienes que tener un plan de empresa, tienes que tener criterio, observando y escuchando la conversación que llamamos, ¿no? Cuando estamos hablábamos del término 2.0, es escuchar a tu cliente, hay que conocer cuál es el perfil de tu cliente, el cliente actual y el cliente futuro, el que pueda a través de tu página web o a través de la comunicación que se establezca, el poder realmente hacer una radiografía de él. Y en base a todos esos datos, más los datos del macroentorno, lógicamente trazar una estrategia. Sin estrategia no se llega a ningún lado hoy en día. Y yo reclamo un poco que ha habido lo que he comentado antes, ¿no? Hay un cambio de paradigma, no podemos dejarnos llevar por la ola. El sector no va a volver a ser nunca un sector planificado desde fuera. Ahora es cuando tenemos nosotros el control de nuestras marcas y de nuestros destinos y de nuestras empresas. Y es ahí donde tenemos que actuar. Y yo creo que inteligentemente desde el Ministerio se están haciendo cosas interesantes, como es la Estrategia de Turismo 2020, que en definitiva no deja de ser una reflexión a voz alzada entre todo el sector de cuál es el turismo que queremos, y desde el punto de vista de las marcas, cada uno, según su entender, pues está lógicamente poniendo encima de la mesa no solo ideas, sino reflexión de cuál es el plan operativo ante el nuevo entorno. Nuestra visión, si veis el plan de marketing de la Comunidad Valenciana, es un plan de marketing que ni siquiera hemos publicado. Está publicado de forma electrónica, en PDF y de forma provisional, porque somos conscientes de que los cambios del negocio turístico nos van a llevar necesariamente a modificar ese plan de marketing en el inmediato presente y en el futuro ni siquiera nos atrevemos a hablar de él. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son tan cambiantes y tenemos un modelo tan poliédrico y somos conscientes de que el marketing no es el marketing que hemos leído y que hemos estudiado, sino que entran a jugar, hay tantos factores que influyen que necesariamente, y eso sí que es algo que estamos haciendo, tenemos que convencer al colectivo, al empresario y al que está realmente en contacto con el cliente que hace falta estrategia, por supuesto. ¿Por qué cuesta tanto? Por el tema del miedo a la crítica que comentábamos, porque cuesta ponerse, cuesta planificar, o sea, requiere esfuerzos, pero también quizás por el miedo a esa crítica que está ahí, ¿o no? Bueno, no sé, Jimmy, yo pienso que no es por miedo, yo creo que es por recursos. Sí, la crítica está. Que participes o no en la conversación, la crítica está, los clientes están hablando. Y además yo creo que los hoteles ya conocen, es decir, ellos todos, yo creo que el tema es que está cambiando, es lo mismo pero de otra manera, es decir, lo de la crítica. Todos tenemos estos formularios de calidad, denos su opinión, pero es que claro, ahora esto está fuera, tú ya no puedes, si quieres, esconderlo o no esconderlo. Yo creo que todos los hoteles
Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la crítica es que tendríamos que ver antes, intentar que eso no saliera afuera. Tendríamos que ser lo suficientemente rápidos para enterarnos de si algún cliente tiene un problema en el hotel, en este caso, saberlo antes de que se vaya el cliente, porque ahí tú ya puedes reaccionar. Claro, el tema está cuando ya está en los portales de reviews, ¿no? Pero bueno, lo que dice Joana es que está, aunque tú no quieras, está. Entonces es una cuestión de... Sí, estoy de acuerdo con Jimmy. No pienso que sea miedo, pero más que nada son recursos y tiempo dedicado a un espacio de Internet, en este caso, para poder dedicarle a contestar, a hablar con el cliente, corregir, en el caso de que haya problemas en los establecimientos o en las comunidades, corregir esos. A veces es incluso bueno que te hagan críticas, porque esa crítica es pública y también la corrección puede ser pública. Pero claro, dedicarle ese tiempo a contestar, básicamente es dedicación y esos son recursos. Entonces, los recursos van enfocados a la venta y eso todavía a fecha de hoy no se considera venta. No sabes cómo sacar provecho de el retorno de la inversión. Es decir, si necesita recursos humanos, es decir, una inversión en una persona pues que esté ahí pues en las comunidades o en contestando a los reviews positivos o negativos, es necesaria una inversión personal y todavía no hay una manera de sacar el retorno de esa inversión. Pero vosotros no creéis, vosotros que estáis más metidos en que todo el dinero o el tiempo que se invierte en estos sistemas de calidad internos que al final, oye, ¿no se podían ya empezar a dedicar a este tipo de acciones? Yo creo que no se trata, y más en momentos de crisis, de invertir más dinero o gastar más dinero. No, vamos a ver, es una cuestión de estrategia otra vez. Tengo ya una estrategia. Yo antes tenía un formulario de calidad, tengo una chica que se mueve o un chico de animación que se mueve, que convence, que fuerza al cliente a que lo rellene, pero a lo mejor es hora de cambiar y de quitar eso y todo eso que estoy yo invirtiendo. Oye, voy a dedicar a alguien que conozca ese medio, a lo mejor es un camarero, que es un friki de la muerte y estaría encantado de hacer ese trabajo. Sí, es priorizar labores realmente que tendrían más repercusión al estar en Internet, sí, estoy de acuerdo. De todas maneras, ¿estáis de acuerdo en que no hay una repercusión clara, un retorno claro de... Es difícil de medir. De ese tipo de marketing, pero quizá tampoco en el marketing de los folletos tenemos una repercusión ahí está, clara. En el marketing de los folletos, por ejemplo, una valla publicitaria, no pides al responsable de marketing que te saques el retorno de inversión de esta valla publicitaria. Sin embargo, siempre se ha vendido que en Internet todo es medible, que no es cierto. Porque si la venta se termina en Internet sí que lo puedes medir, pero el marketing online también influye en la venta offline. Entonces, si pones un banner, si pones una publicidad en un periódico online, pues las ventas que se finalizan en tu página web la puedes medir, ¿vale? Ya en el marketing en medios sociales, por ejemplo, pues ya es distinto, porque lo que inviertes ahí es pues más reconocimiento de marca, conversación con los clientes, y rentabilizar esto, cuando siempre se ha vendido que en Internet lo puedes rentabilizar todo, pues es más difícil. Pero yo creo que Internet te permite hacer mucho más con mucho menos. Sí. Si yo me planteo ahora poner un anuncio en cualquier revista semanal, dominical, vamos, que me den ese dinero a mí, que haga una campaña de la muerte en medios sociales. Por ejemplo, ahora una cosa muy interesante que son las redes de... Es decir, cada vez más hay más blogs, la cosa se hipersegmenta más. Cada vez los clientes, ellos mismos, se están ellos colocando en sus redes sociales, en sus ámbitos donde se sienten cómodos. Eso te permite tener un cliente mucho más segmentado y puedes conocerle mucho más. Entonces tú puedes atinar mucho más las acciones que tú vayas a realizar. Hasta ahora poníamos un anuncio en donde sea, o una página entera en un catálogo, y no, al final es matar moscas a cañonazos. Yo creo que está muy bien esto que nos planteemos el ROI, el RAI, el RUI, lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que eso es intentar todavía, vamos, yo creo que tiene mucho más beneficios que decir, oye, si me ven en 5 o 3 reservas.